A lo largo de la vida, incontables veces nos prometemos a nosotros mismos que esta vez no volveremos a caer, que no volveremos a pecar. Sin embargo, al poco tiempo nos encontramos de nuevo en el mismo y familiar lugar, frente a la misma y ominosa sombra, como si nunca hubiéramos tomado ninguna resolución significativa o hubiéramos hecho algún progreso real. Esta repetición no ocurre porque nuestra voluntad sea débil, sino porque el orden interno invisible dentro de nosotros ya está roto, y por eso no podemos evitar cometer los mismos pecados una y otra vez. El pecado no es simplemente un error de comportamiento, no es una pequeña rama que se corta y termina, sino que es como una raíz profunda e invisible que nos arrastra desde lo oculto. Por fuera parece que podemos controlarlo con determinación, pero la raíz del pecado, silenciosa pero firme, nos empuja una y otra vez en la misma dirección. Por eso, los fracasos repetidos del ser humano no son una prueba de autoinculpación o de incapacidad, sino un diagnóstico espiritual que revela a qué está conectado nuestro espíritu. Así como una sombra alejada de la luz, por mucho que se esfuerce, no puede iluminarse por sí misma, nuestro espíritu, separado de Dios, jamás podrá brillar por su propia fuerza. Al final, repetimos los mismos pecados. No es porque el pecado sea demasiado fuerte, sino porque si nuestro espíritu no se aferra a un amor más grande, a una luz más profunda, ninguna resolución que tomemos nunca podrá durar mucho tiempo. Por eso, las caídas repetidas no son un registro de fracasos, sino debes entender que son la voz de Dios diciéndote, no vivas por tu propia determinación, sino por mi gracia. Al principio, cuando Dios creó al humano, hechos para estar de pie, mirando la luz, el aliento de vida de Dios llenó nuestro espíritu y su palabra estaba en nosotros, de modo que el alma y el cuerpo lograban una armonía perfecta, diseñados para fluir hacia la vida sin vacilaciones. En el ser humano original no existía ninguna razón para pecar repetidamente ni para sentirse atraído por la oscuridad. Sin embargo, la caída no fue simplemente un acto de desobediencia, sino el momento en que el eje mismo de la existencia se derrumbó por completo. Por la decisión del ser humano de apartar a Dios del centro, la dirección de nuestro espíritu se distorsionó y el yo curvado hacia adentro reemplazó el orden de la vida. Desde entonces debemos entender que los seres humanos no simplemente eligen pecar, sino que como una existencia inclinada fluye naturalmente hacia donde está inclinada, repetimos el pecado y nos dirigimos inevitablemente hacia la oscuridad. La separación de Dios significa perder la fuente de la vida y como resultado esto conduce inevitablemente a la pérdida de la vida eterna y a la muerte. La repetición del pecado no es más que un signo de algo más profundo que la debilidad humana, una tragedia fundamental de un ser privado de luz. Por eso, nuestros repetidos fracasos no son evidencia de desesperación, sino más bien un llamado de Dios a volver a mirar la luz perdida. Solo cuando enfrentamos la realidad de nuestro estado caído podemos darnos cuenta de nuestra necesidad de gracia. Y debemos saber con total certeza que no hay manera posible de escapar del pecado, excepto volver al camino verdadero que conduce de regreso a nuestro Señor Jesús. El texto de hoy, Romanos, es una carta que contiene las reflexiones teológicas más maduras de Pablo, escritas durante su último viaje misionero. En ese momento, la iglesia de Roma estaba compuesta tanto por cristianos judíos como por cristianos gentiles. Y era una época en la que estaban muy presentes preguntas candentes como ¿qué puede hacer la ley y qué es lo que cumple el Evangelio? Los judíos que cumplían estrictamente la ley se preguntaban si la ley realmente conducía a una vida buena, mientras que los gentiles siempre vivían con la pregunta de por qué no podían cambiar a través de la ley. Pablo, en este contexto teológico e histórico, escribió la carta a los romanos y, a través del pasaje de hoy, ofreció una respuesta profunda a la cuestión fundamental de la humanidad. ¿Por qué seguimos cayendo ante el mismo pecado? Romanos capítulo 7 representa no solo la experiencia personal de Pablo, sino que habla en nombre de toda la humanidad caída.
¿Por qué existe esta profunda contradicción que sentimos en la vida cotidiana, en la que deseamos hacer el bien pero no tenemos la fuerza para hacerlo, y aunque no queremos hacer el mal, seguimos haciéndolo? Este significado está plenamente reflejado en el pasaje de hoy. Pablo describe el pecado no simplemente como un problema de acciones, sino como una especie de gran poder que habita dentro del ser humano. Por eso, este pasaje no es una confesión psicológica, sino un diagnóstico espiritual. Ahora vamos a examinar el pasaje detenidamente. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Pablo está haciendo el diagnóstico más honesto y a la vez más serio sobre el interior del ser humano. En mi interior no hay nada bueno. Aquí la palabra carne no se refiere simplemente al cuerpo humano, sino al estado autónomo del ser humano que intenta existir sin Dios, es decir, a todo nuestro yo distorsionado después de la caída. Todos nosotros deseamos el bien. Queremos ser buenas personas, buenos padres, buenos hijos y buenos creyentes. Pero Pablo dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Esto no reduce los problemas humanos a una falta de voluntad. Pablo ahora está diciendo que el fracaso humano no es una cuestión de resolución, sino más bien una falta de capacidad, un colapso del ser. Después de la caída, el ser humano se encuentra en un estado en el que se ha cortado la fuerza para caminar hacia el bien. Versículo 19. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este versículo es aquel con el que instintivamente sentimos una empatía más profunda. Nos preguntamos, ¿por qué sigo en el mismo lugar? ¿Por qué peco y por qué permanezco así? ¿Por qué caigo tan indefensamente en el mismo pecado cada vez? Pablo está explicando ahora de manera muy clara la razón. El ser humano no es pecador porque peca, sino que peca porque ya es pecador. Pecamos porque ya somos pecadores. En otras palabras, el pecado no es el resultado de nuestras acciones, sino que es nuestra naturaleza falsa que ya reside en el ser humano caído. Eso, deseemos hacer el bien antes de podamos llevarlo, la naturaleza pecaminosa nos domina. No es porque nos falte determinación, sino porque nuestra inclinación interna ya está dirigida hacia la oscuridad. Por eso cometemos pecado. En el versículo 20 del texto dice, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo está explicando aquí el problema del pecado humano desde una nueva perspectiva. Este versículo no es en absoluto una excusa para eludir la responsabilidad. Al decir que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, no está poniendo excusas ni evadiendo la responsabilidad. Más bien, Pablo está revelando aún más profundamente la realidad del pecado arraigado en el interior humano. El pecado que, según Pablo, habita en mí no es simplemente una tentación o un impulso emocional. Se refiere a una fuerza arraigada en el ser humano, es decir, una autoridad espiritual que domina la existencia humana desde que se separó de Dios, el espíritu del maligno. Pablo dice lo siguiente, cuando hago el mal que no deseo, el eje central que impulsa esa acción no soy yo, sino que es lo que se ha asentado en mi interior, es la fuerza del pecado. Esta confesión explica el conflicto entre el yo espiritual del ser humano y su naturaleza caída. En otras palabras, aunque mi voluntad se orienta hacia el bien, mi naturaleza ya está inclinada hacia el pecado, por lo que estas dos fuerzas chocan constantemente en mi interior. Por eso, a menudo nos sentimos así. ¿Por qué en ciertos momentos me dejo arrastrar por el pecado y hago el mal como si me hubiera convertido en una persona completamente diferente? ¿Acaso ustedes no han sentido algo así? Pablo nos está diciendo ahora que la ley del pecado que permanece en nosotros es una realidad mucho más poderosa de lo que pensamos. Debéis saber que este diagnóstico no pretende llevarnos a la desesperación, sino que es una palabra de gracia que revela por qué el poder de Jesús que obra en nosotros es absolutamente esencial para nosotros. Amén. Versículo 21, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Aquí Pablo está hablando de un principio espiritual sumamente importante. El mal está presente. Cuanto más me esfuerzo por hacer el bien, más el mal me domina. Estas palabras son sumamente existenciales y muy realistas.
Cuando intentamos orar, extrañamente nos vienen otros pensamientos. Cuando tratamos de aferrarnos a la palabra, de repente nuestra mente se dispersa. Y cuanto más intentamos tomar decisiones buenas, más fuertes se vuelven las tentaciones que nos asaltan. ¿No han experimentado alguna vez que cuando intentan ir al culto del viernes, de repente se sienten enfermos o simplemente no tienen ganas de ir? ¿O que cuando quieren ir a la iglesia, de pronto sienten que no quieren y su cuerpo empieza a dolerles sin razón aparente? Pablo dice que esto no es un fenómeno psicológico, sino una ley interna en la que el mal está presente junto a nosotros. Esto muestra cuán profundamente corrompido está el ser humano y al mismo tiempo explica por qué nada fuera del Evangelio puede cambiar nuestro interior. Pablo lo expresa así: deseo hacer el bien, pero la dirección hacia la que me arrastra siempre está mezclada con el pecado. Es decir, la ley del pecado que existe en el interior humano no es simplemente un problema que obstaculiza la buena voluntad, sino una fuerza profunda que intenta determinar nuestras acciones y nuestra dirección. Este entendimiento nos conduce a dos lugares. Uno habla de un lugar de desesperación, el otro de aferrarse a Jesucristo, un lugar donde no hay otra esperanza que Jesucristo. La constatación de Pablo plantea la pregunta: ¿qué será de nosotros, los humanos, si no tenemos una ley más fuerte que la ley del pecado que mora en nosotros, un poder superior al nuestro, una luz más brillante que la nuestra? ¿Nunca puede cambiar? ¿Aún te sientes sin inspiración? Estoy rechazando esta afirmación, ya que es el pecado dentro de mí lo que me lleva a este pensamiento. En último término, nuestra mirada debe dirigirse a Jesucristo para evitar pecar. La única esperanza a la que se aferró Pablo es ese nombre, Jesucristo. Pablo clama así en Romanos capítulo 7: soy un pobre miserable. Ustedes también claman así: oh, soy la persona más libre de pecado. ¿No dicen eso, verdad? Soy un pobre miserable. La verdad que Pablo descubrió fue la ley del pecado que habita en él. Pero no termina ahí. Justo después, Pablo exclama lo siguiente. Es Romanos capítulo 7, versículo 25. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Comencemos. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Soy un pobre miserable. Después de confesar esto, dice inmediatamente: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. El clamor de Pablo no era el final, sino la puerta de entrada a la gracia de Jesucristo. Amén. Soy una persona miserable, soy un pecador. Esa es la puerta de entrada a la gracia de Jesucristo. Este no es un simple cambio emocional, sino el comienzo de la salvación, inaugurado por el Evangelio al final de la desesperación. Porque esta es la verdad más crucial que Pablo descubrió. El problema del pecado recurrente jamás puede resolverse por la voluntad humana. Solo el poder de Jesucristo puede romper el ciclo. La razón es que Jesús vino a nosotros con una ley mucho mayor que la ley del pecado. Y el siguiente capítulo, Romanos 8:2, declara con gran claridad. Vamos a leerlo todos juntos. Comencemos. Pues por medio de él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí Pablo compara dos leyes: la ley del pecado que habita en mí y la ley del Espíritu que viene por medio de Jesucristo. Esto significa que el pecado no es solo un simple deseo, sino una fuerza que nos arrastra hacia abajo como una ley. Pero Jesucristo, con una ley superior y un poder más fuerte que esa fuerza, nos eleva por encima de ella. La explicación de Jesús de por qué repetimos el pecado es clara. Esto es Juan 8:34. Vamos a leerlo todos juntos. Comencemos. Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Este pasaje nos dice que la razón por la que repetimos el pecado no es simplemente porque nos falta determinación, sino porque estamos atados como esclavos al pecado. Pero Jesús, justo después de esas palabras, nos dio la respuesta de inmediato en Juan capítulo 8, versículos 35 y 36. ¿Leemos este pasaje todos juntos? Comencemos. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esto es el centro del Evangelio. Romper con la repetición del pecado no depende de nuestra determinación ni de nuestra resolución.
Esa liberación solo es posible a través del Hijo, Jesucristo. Jesús no es alguien que simplemente trata con los actos pecaminosos. La cruz de Jesús vino a atacar la raíz del pecado repetido, es decir, nuestro estado espiritual separado de Dios. Hebreos 9:14 proclama esta verdad de la siguiente manera. Leamos juntos también esta palabra. Comencemos. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? ¿No limpiará vuestra conciencia de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué es lo que lo hace? La sangre de Jesucristo. La sangre de la cruz no es simplemente el perdón de nuestros pecados. Es el poder que rompe la vida repetida en obras muertas y nos conduce a una nueva vida. Esto es porque Jesús no resuelve el problema del pecado solo en las acciones externas, sino que lo transforma completamente desde el orden fundamental interno. Así, el Evangelio nos aleja del ciclo repetitivo del pecado y nos lleva a mirar a Jesús. Las dos preguntas que nos hacemos: ¿por qué sigo repitiendo el pecado? ¿Por qué cuando caigo vuelvo a caer? La Biblia nos responde a esto con dos verdades claras. Primero, el ser humano es un ser que no puede sostenerse por sí mismo. Somos seres incapaces de sostenernos por nosotros mismos. Pablo lo diagnostica con franqueza. Es el mensaje de Romanos 7, 18, 19. ¿Leamos todos juntos? Comencemos. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si llegamos a este punto, nos damos cuenta de que realmente no tenemos ninguna fuerza para resistir el pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué se supone que debemos hacer? Es decir, la repetición del pecado es la razón que evidencia nuestro estado espiritual, nuestra verdadera naturaleza espiritual, mostrando nuestra impotencia esencial. Debemos entender al menos que el ser humano ha perdido la capacidad de cambiar por sí mismo. En segundo lugar, la repetición del pecado es un canal de gracia que nos conduce a Jesús. Pablo, al contemplar su propio pecado e impotencia, clama desesperadamente, pero de inmediato dirige su mirada al centro del Evangelio. Y dice lo siguiente, Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Hace un momento leímos ambos versículos, pero vamos a leerlos una vez más. Comencemos. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esta palabra significa que yo no puedo corregirme a mí mismo de ninguna manera. Esta palabra significa que no puedo salir del pecado por mis propios medios. Pero esta palabra significa que Jesús me salva. Por eso ahora podemos entender la repetición del pecado de esta manera. No podemos vencer el pecado por nosotros mismos. No podemos vencer el pecado por nosotros mismos. Entonces, el hecho de que sigamos cometiendo pecados significa que en realidad no estamos buscando a Jesús de verdad. Significa que no creemos en Jesucristo. Debemos alejarnos de ese absurdo pecado de no saber qué es el pecado y decir que no pecamos. Desde la perspectiva del Evangelio, debemos entender que la repetición del pecado no es para condenarnos, sino que es una fuerza reactiva que nos acerca más a Jesús. Porque la Biblia lo promete así. Es Romanos capítulo 5, versículos 20 al 21. Leamos todos juntos. Comencemos. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La repetición del pecado no es para condenarnos, sino que es la mano de Dios que nos acerca más a Jesús. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, incluso en los lugares donde el pecado parece profundo, la gracia de Jesús obra en nosotros de manera aún más profunda, más grande, más perfecta y más abundante. Por lo tanto, en medio de la repetición del pecado, lo que debemos mirar no es nuestro fracaso, sino la gracia de Jesucristo que se derrama nuevamente sobre ese fracaso, sobre ese pecado. Por lo tanto, queridos todos, no se desanimen ante los pecados repetidos.
esa repetición de hechos se convertirá en el lugar donde podremos ver con mayor claridad el poder de Jesucristo. Podemos ver que por qué pecamos repetidamente es la mano amorosa de Dios revelándonos el viejo yo a abandonar y permitiéndonos conocer más profundamente la gracia de Jesucristo a la que aferrarnos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, ya hemos confirmado a través de la confesión de Pablo que el ser humano no puede cambiarse a sí mismo por sus propios medios, pero el Evangelio no se detiene en nuestra incompetencia. El Evangelio es el poder de Dios, permite un nuevo comienzo en la desesperación. Entonces, ¿cómo cambia Jesús nuestro ciclo recurrente y destructivo de pecado? Examinemos con atención el poder transformador del Evangelio paso a paso, con una profunda reflexión. Primero, Jesús es quien nos da un corazón nuevo. La repetición del pecado no es simplemente un error o un hábito, sino que surge de un estado incorrecto del corazón. La Biblia diagnostica el problema humano en Jeremías 17:9 de la siguiente manera: más engañoso que todo y sumamente corrupto es nuestro corazón. Amén. Por eso, no es que el ser humano deje de pecar solo por intentar controlar su corazón. Sin embargo, Dios nos ha prometido lo siguiente a través del nuevo pacto. Esto es lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Leamos todos juntos una vez. Comencemos. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Todos, el nuevo corazón del que se habla aquí no es simplemente un cambio de emociones o una nueva determinación, sino un corazón completamente diferente, creado por el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo elimina de nosotros el corazón endurecido, que rechaza a Dios y peca, y nos da un corazón blando, un corazón nuevo, para seguir la voluntad de Dios con alegría. Y Jesús nos dice que ya ha quebrantado el poder del pecado. Amén. Si recibir un nuevo corazón es el primer paso hacia nuestro cambio, la razón por la que ese cambio puede realmente echar raíces es porque Jesús ha destruido el poder del pecado. Cuando repetimos el pecado decimos esto: no puedo vencer el pecado. No puedo vencer el pecado. Pero la Biblia dice algo completamente diferente. Leamos todos juntos el libro de Romanos capítulo 6, versículo 14. Comencemos. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La cruz de Jesús no solo quebrantó los actos de pecado, sino el dominio del pecado. Por eso, aunque el pecado todavía puede tentarnos, si estamos bajo la gracia de creer en Jesucristo, el pecado ya no puede dominarnos. Nosotros que creemos en Jesucristo podemos ser tentados, pero ese antiguo amo, el pecado, ya ha sido destronado. Creer en esta verdad es la fe, y esta fe puede renovar el patrón de nuestra vida cotidiana. Por último, Jesús es quien actúa directamente en nosotros. A menudo decimos cosas como estas: tengo que hacerlo mejor, tengo que superarlo, no debo pecar, debo ser más fuerte. Sin embargo, la Biblia dice exactamente lo contrario. No se trata del esfuerzo centrado en el ser humano, sino de la gracia de Dios. Es Filipenses capítulo 2, versículo 13. Leamos todos juntos. Comencemos. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. El evangelio significa que tienes que esforzarte solo, que si te comprometes, si crees con todas tus fuerzas, si oras intensamente, entonces cambiarás. El evangelio no es en absoluto una lucha en la que te esfuerzas solo. El Señor dice que Jesús está obrando dentro de mí. Romper con la repetición del pecado no depende de la voluntad humana, sino del poder del Espíritu Santo que obra en mí, de la gracia de Jesucristo. Por eso la fe nunca consiste en que yo lo hago por mi cuenta. Debemos crecer en la confesión de que el Señor es quien obra dentro de mí. La salvación es el único camino que Dios ha abierto para el ser humano que cae impotente bajo el ciclo repetitivo del pecado. Es el acontecimiento de gracia en el que Jesucristo rompe el poder del pecado en nuestro lugar y nos traslada a una nueva ley, ya que nosotros mismos no tenemos la capacidad de hacer el bien por nuestra cuenta.
La salvación es la intervención creativa de Dios que mediante el poder de la cruz y la resurrección de Jesucristo transforma desde la raíz la dirección pecaminosa a la que era arrastrado el viejo hombre. En pocas palabras, la salvación es la nueva vida que Dios otorga al ser humano inclinado hacia el pecado. Es un acontecimiento de gracia total que comienza en Jesucristo. El corazón del Padre Dios nos extiende nuevamente su mano de gracia cuando nuestras resoluciones se derrumban. Cada vez que caemos repetidamente, Dios nos dice así: no puedo abandonarte. No es para condenarte, sino para levantarte de nuevo en Jesús. Y así nos revela nuestro pecado. Ese es el inmutable corazón del Padre Dios, que quiere salvarnos hasta el final, a nosotros, pecadores, como se muestra en la palabra de hoy. Un creyente, como muestra el sermón de hoy, es alguien que reconoce su debilidad para vencer el pecado por sí mismo, pero vive confiando en la gracia de Jesucristo. ¿Es el creyente una persona perfecta? Definitivamente no es una persona perfecta. Un creyente es alguien que cada vez que cae vuelve a Jesús, que hace suya la confesión de Pablo de que no hay nada bueno en él, incluso en medio de la repetición del pecado. Y a ese creyente Dios ciertamente le permitirá liberarse de las cadenas del pecado. El creyente es alguien que, aunque está sujeto a las cadenas del pecado y a la ley del pecado, cree y sigue el hecho de que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo sostiene y lo guía. En pocas palabras, un creyente no es alguien que se define por la repetición de su pecado. El creyente es aquel que, en medio de esa repetición, ve con mayor claridad el amor de la cruz de Jesucristo. Queridos todos, la palabra de hoy nos plantea una pregunta muy importante. ¿De verdad creo en Jesucristo? ¿O sigo luchando por vivir con mis propias fuerzas? Si como Pablo nos enfrentamos a la realidad de no poder hacer el bien que deseamos y repetir el pecado que no queremos, hoy debemos acercarnos humildemente al llamado de Dios. ¿Cuál es ese llamado? Es el llamado al arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento es reconocer que no tengo la capacidad de hacer el bien por mí mismo y aferrarme a que solo Jesús es mi fuerza. Amén. Todos, ¿qué sucede cuando nos arrepentimos de verdad? Nuestro corazón, que estaba oprimido por la repetición del pecado, queda completamente liberado. Amén. El poder del Espíritu Santo que obra en mí comienza a fluir de nuevo y nunca permitirá que nuestra alma sea destruida por cosas como el pecado. El arrepentimiento no es un lugar donde me hago pequeño, sino donde la gracia de Jesús se manifiesta en grande. Quien no se arrepiente constantemente trata de engrandecerse a sí mismo. No tengo ningún pecado, no tengo pecado en absoluto. Recuerden que el arrepentimiento no es un lugar donde me hago pequeño, sino donde la gracia de Jesús se manifiesta en grande. La Biblia dice lo siguiente: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes con su amor y gracia. Amén. Esto es un pasaje de Santiago capítulo 4, versículo 8. Espero sinceramente que en este preciso momento todos ustedes se acerquen más a Dios. Amén. No se aferren a ustedes mismos, sino al poder de Jesús. El verdadero arrepentimiento consiste en humillarse, pero en esa humildad la fe inevitablemente revive y la confianza en Jesús se restaura de nuevo. Espero que la palabra de hoy sacuda y despierte sus corazones. No permanezcan más en el pecado repetido, sino regresen a Jesús. En Él comienza el verdadero cambio. Queridos todos, ahora deseo que nuestra mirada esté fija solamente en Jesús. Espero que ya no se sientan oprimidos ni se desanimen por la repetición del pecado. La mano de Jesús que nos sostiene es más fuerte que el pecado de la oscuridad que nos hace tropezar y nos ataca. Amén. Aquel que nos levanta cada vez que caemos, el que nos traslada continuamente del lugar del pecado al lugar de la vida, ese es Jesucristo, quien nos amó y murió por nosotros. Bendigo para que sus vidas ya no sean vidas oprimidas por el peso del pecado, sino que sean vidas benditas que se renuevan cada día bajo la luz de la gracia. Por lo tanto, en este momento proclamo esto a todos ustedes. Quien confía plenamente y solo en Jesús, el Salvador, jamás será avergonzado.
Los ojos que miran al Señor no se nublarán, y el corazón que se aferra a la gracia del Señor jamás se derrumbará, ni se dirigirá hacia el pecado ni hacia el infierno. Proclamo que desde este mismo momento sus vidas comienzan de nuevo bajo la gracia de Jesús. Caminen con valentía en el poder del Señor. El Señor los sostiene. Con esto concluyo, queridos miembros de Holy Seed, a quienes aprecio y amo. Espero que este sermón no termine simplemente como una explicación. Deseo que lo escuchen como el clamor del Señor que despierta el alma. Lo proclamo en el nombre de Jesucristo. Que todo temor, toda frustración y toda desesperanza que se haya asentado en ustedes se aleje ahora mismo, en este instante. Crean solamente en Jesús. No vayan al infierno y asegúrense de recibir la salvación. Su sangre fue derramada por ustedes y hoy su mano los está llamando. Vuelvan a mí, yo les daré vida. Deseo que durante esta semana la paz llene sus hogares, que una alegría infinita inunde sus corazones y que la guía del Señor rebose en sus caminos. Proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda esta gracia y bendición se derramen abundantemente sobre todos nosotros. Oremos todos juntos. Señor de amor, hoy nos has permitido ver la verdadera naturaleza del pecado a través de tu palabra y nos has hecho conocer al único que puede dominar esa naturaleza pecaminosa, Jesucristo. Nuestras actitudes en las que seguimos siendo esclavos del pecado, diciendo descaradamente que no somos nosotros, aunque sigamos pecando. Si esa maldad y dureza de corazón están en mí, viviendo oprimido por ese pecado tan terrible y aún así diciendo que no soy yo, ¿no es esto una prueba clara de que me estoy dirigiendo completamente al infierno, Señor? Señor, sálvame, por favor. Ayúdame, Señor. Ya no quiero permanecer en ese lugar de mentira donde ignoro voluntariamente tu voz que me llama al arrepentimiento y digo que no tengo pecado. Ahora me levanto y me postro ante ti, reconociendo que solo tú eres mi esperanza y que solo la sangre de la cruz de Jesucristo, quien murió por un pecador como yo, puede lavar mis pecados. Señor, te pido que me perdones. Señor, tú has dicho que cuando nos postramos ante ti somos los más honorables y grandiosos de este mundo y que somos tus hijos grandiosos, herederos de la herencia de Dios. Señor, rompe las cadenas de pecado que se repiten en nuestras vidas y bendícenos para que todos nosotros podamos avanzar solo por Jesús, solo por ti, Señor. Ahora, la gracia de Jesucristo, quien vino a esta tierra a morir en lugar de mí, un pecador que ni siquiera reconoce el pecado y vive repitiéndolo para salvarme a mí, tan lleno de pecado. Y el amor de Dios, quien me amó, que entregó a su Hijo a la muerte por mí cuando no tenía a nadie que a Él. Y la comunión, inspiración y guía del Espíritu Santo, quien hoy también desciende sobre mi espíritu, tan lleno de pecado que no sabe lo que es el pecado, ni lo que significa obstaculizar la obra de Dios, y me hace comprender qué es el pecado. Hoy también al arrodillarnos completamente ante el Señor y confesar, Señor, soy un pecador, sobre cada una de las personas reunidas aquí, que podamos disfrutar plenamente del amor del Señor y salir al mundo con libertad para confesar que Jesús está vivo. Permite que todos nosotros aquí reunidos tomemos la decisión de vivir siguiendo la palabra de hoy, esperando solo en el Señor y que en el alma de cada una de las personas reunidas aquí que el poder, la gloria, la majestad, la autoridad y el poder de nuestro Jesucristo estén con nosotros en nuestras vidas y almas por los siglos de los siglos. Amén.